Luego de los grandes nombres que habían sonado en el mercado de fichaje y la expectativa que teníamos, ha sonado un nuevo nombre que nadie tenía en carpeta y sobre todo de dónde viene. Sería bastante curioso verlo con la camiseta de Manchester United y estamos hablando de Andrei Santos, el nombre con el que despertamos hoy en carpeta de Manchester United, la noticia de la cabra David Ornstein, y quiero hablar un poco con ustedes de quién es Andrei Santos, de qué perfil de futbolista es Andrei Santos, de cuál es mi opinión sobre la posible llegada del brasileño de 22 años procedente de Chelsea y analizar lo que viene siendo el mercado de fichajes del glorioso Manchester United. Señores, bienvenidos a United a mi manera con todo el debate, análisis e información en español del Manchester United. La directiva tenía planteado a los grandes nombres, Tonali, Elliot Anderson, Mateo Fernández, Bruno Guimaraes y compañía, y parece haber un giro, no sé si en la política de fichaje o no sé si siempre se planteó de esa manera, ya lo sabremos más adelante en el mercado, pero el Manchester United ahora ha enfocado sus esfuerzos en un nombre como el de Andrei Santos, futbolista de 22 años de Chelsea, que aún no hay conversaciones entre clubes, que el United es uno de tantos clubes interesados y que la operación dependerá del precio del futbolista. Andrei Santos, que si nos vamos a lo netamente estadístico, que hay que tener mucho cuidado cuando hacemos este tipo de cosas, porque también hay que evaluar contexto y sobre todo cantidad de minutos, sí. Si nos vamos a nivel de gráficas, a nivel de las datas de MB, habla de que es el primero en pases hacia adelante completados, es el primero en la Premier League entre mediocampistas de Premier League en porcentaje de duelos ofensivos ganados, es el primero en porcentaje de éxito en regates y es un futbolista que en cuanto a sus características cuenta con muy buenas características para sus 22 años. Obviamente, después cuando le empezamos a poner la lupa, pues obviamente son muy pocos minutos los que terminó disputando Andrei Santos con el Chelsea la temporada pasada. De 27 partidos, 13 de ellos fueron como titular a nivel de Premier League y un gol anotado para 1.255 minutos. Y es que en la temporada completa terminó disputando un total importante de 47 partidos y venía de media temporada en la Liga Francesa con Estrasburgo muy buena y de 34 partidos la siguiente temporada, es decir, la temporada anterior con el Estrasburgo, la 24-25, también demostrando cosas interesantes. Todavía no se ha reportado el precio hipotético que podría tener Andrei Santos, pero si nos vamos estrictamente a lo que marca Transfer Market y posteriormente le agregamos impuesto Premier League, que el United esté interesado, todo ese panorama, pues yo creo que podríamos estar hablando de unos 50 a los 60 millones de euros por el futbolista brasileño que se puede desempeñar, tal cual como comenta el artículo de David Ornstein, tanto como número 6, es decir, mediocampista defensivo, como de número 8, un poco más como Kobe Mainoo box to box, que demostró su calidad durante 18 meses en el Estrasburgo y después en el propio Chelsea. Andrei Santos lleva en la mira de Manchester United ya tiempo, no es un nombre tan nuevo realmente, porque el United intentó fichar a Andrei Santos en aquel momento en esa operación que llevó a Alejandro Garnacho a el Chelsea y que el Manchester United buscó un poco el tema de Andrei Santos o tanteó la situación del futbolista en la mitad de la cancha. Según justamente información del diario de Atlético, es un futbolista que encaja a la perfección en la parte de la mitad de la cancha, que sería una alternativa a Mateo Fernández, tiene similitudes con Mateo Fernández, pasador progresivo de balón, capaz de mover la pelota de un extremo del campo al otro y que aparte es muy bueno ganando duelos sin la pelota. El Chelsea dejaría marchar al internacional brasileño y eso permitiría a Manchester United, dependiendo de qué tipo de operación, poder involucrarse en este acuerdo por Andrei Santos. Hablamos de que tiene 22 años, ha jugado en el Vasco da Gama, en el Chelsea, en el Estrasburgo y como les decía, tiene llegada al área, recuperación de pelota, intensidad en la presión, buen físico, inteligencia táctica, capacidad de romper líneas tanto en conducción y aportar goles desde segunda línea. Si nos vamos ya a lo estrictamente que necesita Manchester United, sobre todo a nivel de jerarquía, parte de esas cosas que no tiene Andrei Santos tienen que ver mucho con sus 22 años de edad, que es un futbolista
que puede ser excesivamente agresivo en la presión y cometer muchas faltas innecesarias, no tiene tanta creatividad ni distribución en largo y puede perder mucho el orden táctico por esas ganas de irse al ataque. A mí una de las cosas que más me hace ruido el nombre de Andrey Santos, hoy, para aclarar, se confirmó que el acuerdo con Ederson sigue en pie, lo confirmaron diversos medios en Inglaterra, ya que hubo una cuenta que difundió la información falsa, que ahora con la eliminación de Brasil se realizarán los exámenes médicos de Ederson, que Ederson sí va a hacer un fichaje para Manchester United de cara a la próxima temporada, mientras que Andrey Santos es una alternativa que maneja el Manchester United, por ejemplo, junto a Alex Scott del Bournemouth. Uno pensaría que Andrey Santos sería una alternativa más de rotación y que el United aún así iría por una gran pieza, entendiendo la lesión de Manuel Ugarte y que no se va a poder vender, pero sobre todo entendiendo que sin Casemiro, sin Manuel Ugarte y solo con Kobbie Mainoo, deberías estar necesitando 3 mediocampistas. A partir de aquí surgen un montón de detalles y debates interesantes sobre el nombre de Andrey Santos. El United estaría apostando por un perfil que no está hecho, pero que podría dar ese paso adelante con el Manchester United. El tema acá es el riesgo. No sería un fichaje económico como para hacer una apuesta realmente a los Eindhoven o a los Enel Amens, pero si le das el contexto adecuado, quizás Andrey Santos en contexto Manchester United puede terminar creciendo lo suficiente y convirtiéndose en ese gran futbolista que de repente hoy lo paga a 50 y el día de mañana cueste 80, 90 o mucho más dinero. La directiva de Manchester United está en el ojo del huracán las últimas semanas y sobre todo las últimas horas al dejar pasar a los grandes objetivos del mercado, bien sea porque eran muy costosos, porque cobraban un salario muy elevado o por diversos motivos, pero lo cierto es que el United ha perdido esos grandes objetivos en el mercado. Y no debería ser una sorpresa, incluso para mí, que genero contenido del United, que empiecen a sonar estos nombres, porque se supone que la directiva planea un mercado en un tier diferente al que planteamos de un inicio. Planteamos un tier AB y la directiva parece estarse enfocando en un CD probablemente, que para mí tiene un riesgo agregado y tiene un punto muy importante que yo he comentado en el canal y que quizás es mi máxima preocupación, temor o no sé cómo llamarlo, que es poner mucho peso sobre Michael Carrick. Porque si tú vas a traer a un Andrey Santos y esperas que Andrey Santos termine rindiendo o formándose en el Manchester United, necesitas que para que esto se cumpla, necesitas un gran técnico que potencia a un futbolista de 22 años que tiene las cualidades para poder rendir en clave Manchester United, o que al menos es el potencial que se esperaría o lo que termina viendo la directiva, pero le estás poniendo bastante peso al director técnico de Manchester United de tener que potenciar una pieza más como sería Andrey Santos. Ya sabemos el talento que tiene Kobbie Mainoo, ya sabemos el rendimiento que ha podido dar Kobbie Mainoo bajo el mando de Michael Carrick, jugando una sola vez por semana, entrando ya en la segunda parte de la temporada luego del fracaso de Amorim, pero yo sí quiero dejar algo en claro. Cuentas como Racing Gems, que siguen bastante el escauteo y todo este tipo de futbolistas y las grandes joyas del mercado, él insiste que más allá de que el hype de futbolistas, él considera que Andrey Santos merece los hypes, que tiene los fundamentos técnicos, la tenacidad defensiva y un timing de élite, y que si le pregunto a cualquier fanático de Chelsea, dirán que es un talento potencial. Yo no tengo problema en fichar este tipo de talentos. Incluso me gustaría que el United pueda empezar a incorporar este tipo de talentos. Mi gran problema pasa por saber qué nivel o a qué categoría considera la directiva de Manchester United que sería Andrey Santos. Si Andrey Santos es la gran pieza para la mitad de la cancha del Manchester United, no me parecería un fichaje correcto y acertado por parte de la directiva de Manchester United. Ahora, si vas a fichar a Ederson, como ya se espera que se oficialice, vas a fichar a Andrey Santos y aparte vas a fichar a Tchouaméni o a Alex Scott o a Bruno Guimaraes o a Angelo Stiller, o a ver cómo va a quedar la ensalada de la mitad de la cancha, que al final hay muchos perfiles muy diferentes. Yo ahí sí no tendría problema con un fichaje como el de Andrey Santos. Mi gran problema y preocupación, y de lo cual he venido haciendo video,
es que el gran fichaje de la mitad de la cancha sea un futbolista de 22 años que aún no se ha consolidado en la élite, que sí, los propios scouts lo mencionan como un potencial impresionante y que puede terminar desarrollándose en el contexto Manchester United, pero quisiera yo saber el precio al que llegaría y que no sea el único mediocampista y que el siguiente mediocampista no sea de este perfil de potencial, talento, expectativa, sino que sea alguien más de presente y de entrar en el 11 titular de Manchester United. Señores, este es el abreboca de Andrés Santos, que si empieza a sonar como a fuerza, pues obviamente hablaremos un poco más de su perfil y de su encaje, que de entrada se puede decir que podría ser un compañero de Kobbie Mainoo. Eso sí, un mediocampo con no demasiada experiencia, con mucho potencial, pero con muchísimo riesgo, entendiendo que esto es el Manchester United y acá la presión, la prensa, los fanáticos van a estar encima cada partido y hay que ver de qué está hecho cada futbolista que llega al club y mucho más un futbolista de 22 años que todavía no está del todo probado en la élite. Quiero leerlos en comentarios. ¿Qué opinarían de este fichaje de Andrés Santos? ¿Cuánto creerían que sería lo lógico pagar por un futbolista de estas características? Y si estarían de acuerdo o no con este fichaje. Por acá y por acá, botón de suscripción y mucho más contenido para que sigan disfrutando del canal.